las guerras se ganan cuando se conquistan las ciudades. Y no siempre las guerras se ganan entre cuántos más muertos genera un bando o el otro. Habrá que ver un poco también cuál es digamos, la resistencia ucraniana, recordando bien que Rusia ha apelado a destruir el derecho a existir de una nación. Bueno, un saludo cordial a todos los espectadores de quienique.com. Hoy de nuevo estamos con César Niño, analista internacional político de la Universidad La Salle. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vale, César. Bueno, acaba de surgir algo muy controversial en la historia de Rusia, digamos que en la historia global, en contexto internacional, y es que la Duma de Rusia acaba de aprobar en primera lectura un proyecto de ley que prohibiría cualquier manifestación, digamos, con la manifestación colectiva de apoyo colectivo a la comunidad LGBTIQ. Uh -huh. Entonces, digamos que quisiera que me des un poco de contexto en cuanto al gabinete político de Rusia y cómo influye este gabinete, como digamos la corriente política que ahorita está surgiendo en el gobierno de Rusia, bueno, y que ya lleva muchos años en el poder, Uh -huh. pero cómo influye esta ideología en la decisión que se acaba de tomar con este proyecto de ley. Bueno, yo creo que no es una sorpresa lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Todo lo contrario, creo que es bastante predecible que las comunidades y las minorías, que cada vez son menos minorías, las comunidades sean reprimidas por un gobierno autoritario, como el caso del gobierno de Vladimir Putin en Rusia. Cualquier expresión que incomode al régimen efectivamente va a ser aplastada. Es decir, no es una gran novedad, pero sí es preocupante. Por supuesto, es preocupante porque estaremos enfrentándonos nuevamente a una sistematización de violación de derechos humanos. En Rusia estaremos enfrentándonos seguramente a que el contexto en el que se está viendo esto tiene que ver incluso también con la guerra que libra Ucrania con Rusia, básicamente por la invasión rusa sobre territorio ucraniano, y claramente y por supuesto tiene que ver también con una arquitectura en la que la rigidez del régimen, el hermetismo del régimen de Putin, pues por supuesto va a generar una gran represión sobre la ciudadanía que piense, que se identifique o que no esté de acuerdo con, digamos, cierto tipo de políticas por parte del Kremlin. Putin quiere, de alguna u otra manera, reprimir todo lo que no sea un rasero, una medida de las cosas que seguramente Putin quiere hacer de su ciudadanía. En otras palabras, digamos, la represión de esta comunidad sí significará nuevamente una nueva exacerbación de violencia en las calles de Moscú, en las calles de toda Rusia, y seguramente veremos nuevas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y hay algo que tampoco es un secreto y es la censura. Entonces, ¿qué crees que se pueda venir, digamos, para un periodo de censura en cuanto a los medios de comunicación europeos y prácticamente, pues, particularmente rusos, ahora que aprobaron este proyecto de ley en primera lectura? Bueno, yo voy a empezar por lo último, y es que una iniciativa de censura a los medios de comunicación occidentales o no rusos o no prorrusos significará un aislamiento de Rusia del sistema internacional, un aislamiento incluso de las comunicaciones, y significará también una creciente formación de noticias falsas o lo que conocemos como las fake news por parte del Kremlin. Es decir, será el gobierno ruso quien prefabricará y fabricará su propia narrativa de la realidad y dirá efectivamente que seguramente los grupos que defienden los derechos humanos en Rusia, los grupos o las minorías LGBTIQ, serán seguramente una suerte de infiltración de Occidente que querrán desestabilizar el régimen de Vladimir Putin. Es decir, será seguramente una narrativa de agonismos y antagonismos, de una lógica lo suficientemente binaria de amigo y enemigo que seguramente desencadenará, por supuesto, en mayores manifestaciones de violencia. Ok, en cuanto a la actuación que otras organizaciones internacionales puedan tener, hasta que no se hable de una violación sistemática, digamos que también física, en cuanto a los derechos de los derechos humanos, no se podría hablar de una intervención por parte de otras organizaciones internacionales o en su defecto de algún otro gobierno dentro del ámbito internacional. Bueno, dentro del derecho internacional existe un instrumento que es el derecho a proteger de los estados y la famosa responsabilidad de los estados a proteger. No obstante, para que esto se cumpla, para que otro estado u otra organización, llámese como se llame, Naciones Unidas en esta oportunidad, u otro estado que no sea, por supuesto, el ruso, intervenga dentro de Rusia para mejorar las condiciones de derechos humanos o mejorar, digamos, el conflicto que hay dentro de un país como este, pues tendrá que pasar
por aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y recordemos que Rusia hace parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene derecho de veto, por supuesto de voto. Es decir, esto será una iniciativa vetada antes de que empiece a discutirse dentro del seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y aunque son temas completamente diferentes, ya que en esta guerra de crisis de Ucrania se está hablando de conquista de territorios, se está hablando de un poder económico, sin embargo, el poder de la sociedad yo creo que puede tener cierto alcance muy, muy grande. Entonces, ¿cuál sería el papel que jugaría, digamos, la sociedad tanto ucraniana como la sociedad rusa, pro-ucraniana, dentro de Rusia, por decirlo de esa manera, ahora con la guerra en Ucrania? ¿Cuál puede ser el estallido social dentro de ese contexto Rusia-Ucrania? Hay que tener en cuenta la variable histórica y la variable del tiempo también. Yo creo que la ciudadanía puede ser el punto de inflexión para el desenvolvimiento de la guerra en Ucrania, ¿no? Recordemos que por primera vez en la historia, una nación, como el caso de la nación rusa, la ciudadanía rusa me refiero, está huyendo de Rusia porque su país está invadiendo a otro, no porque su país esté siendo invadido por otro. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta y es que por primera vez se experimenta que la gente migre, salga corriendo de su país porque su país es el país agresor, no el país agredido. Y esto no lo teníamos, no lo experimentábamos durante buena parte de la historia, por lo menos reciente y la edad moderna. Esto puede ser fundamental porque seguramente la ciudadanía puede ser una gran válvula de escape o una gran válvula de presión que puede generar seguramente unos apoyos interesantes del caso ucraniano y por supuesto también puede generar cierta presión de lo que está pasando dentro de Moscú. Pero recordemos también que la ciudadanía que está protestando en Moscú, que está en contra de la guerra, no es una ciudadanía que está siendo reprimida, que está siendo violentada, que está siendo golpeada físicamente, que está siendo torturada en las cárceles de Moscú, que está siendo desaparecida incluso. Esto puede volcar a una nueva etapa de la guerra y es que Rusia sabe muy bien que la ciudadanía es un factor clave en todo esto. Por eso, la idea de Vladimir Putin es arrasar con las ciudades ucranianas, muy al estilo de lo que había pasado en Chechenia durante buena parte de los años 90, hacia el año 99, ¿no? El presidente Putin lo que hace es arrasar con la ciudad de Grozny, ¿no? Para que quede todo inhabitado y habitarse bajo la perspectiva rusa. Es una lógica de guerra híbrida, una guerra en la que se mezclan tácticas y técnicas convencionales con no convencionales, es decir, con el uso tradicional de las fuerzas militares, pero también con un uso no tradicional frente a bombas sucias, frente a mercenarismo, frente a conflictos, digamos, que tienen que ver con armas artesanales y claramente con la destrucción de una nación. Las guerras, por lo menos, desde una perspectiva tradicional, puede decirse. A este punto, quisiera que hicieras una analogía en cuanto a lo que puede llegar a pasar y lo que está pasando con otros países que también son de un gobierno autoritario y también de gobiernos conservadores. Entonces, pongo un ejemplo. Digamos, lo que sucede ahorita en Turquía con el estallido social feminista y también lo que puede estar pasando en cuanto a la censura que existe en Medio Oriente, en cuanto a los ideales muy conservadores. Entonces, ¿qué puntos de contraste, qué similitudes y qué divergencias podrías encontrar en cuanto al contexto ahorita que está pasando y qué va a pasar en Rusia a lo que ha venido pasando en Medio Oriente y con los gobiernos en general autoritarios y conservadores? Bien, algo en común y el común denominador de los gobiernos autoritarios es que no soportan una manera alternativa de interpretar las cosas, es decir, no soportan lo distinto y lo que puede generar cierto tipo de incomodidades frente a la legitimidad de su régimen. Ejemplo, el caso de Rusia ya es uno que hemos tratado, el caso chino, por ejemplo, también, frente a las protestas ciudadanas estudiantiles. Ahora, ¿en qué se diferencian los regímenes autoritarios? Se diferencian, por supuesto, en el factor ideológico. Se diferencian en la metodología de reprimir. Unos reprimen a través de la censura de los medios de comunicación, cortando Internet, como pasó, por ejemplo, en la primavera árabe y al inicio de este siglo XXI, el caso, por supuesto, de Egipto, de Yemen, de Bahrein, de Siria, por ejemplo, pero también, digamos que tiene que ver un poco con los puntos, digamos, en contraste y de parecerse también frente a la represión por parte de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad. No tiene que ver que cualquier manifestación puede ser, por supuesto, una amenaza a la seguridad nacional. Tiene que ver también con las metodologías, lo decía ahorita hace un rato, y es la manera como censuran, unos por apagando internet o la electricidad para que nadie se comunique por redes sociales, otros por supuesto saliendo a las calles e intimidando, otros con terrorismo de Estado, ¿no? Como pasaba hoy buena parte de los años 60, 70 y 80 en América Latina, frente a las dictaduras del Cono Sur, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay,
donde estudiantes, profesores eran secuestrados, ¿no? Por pensar diferente al régimen de turno y por supuesto tenían sus castigos por parte del régimen en diferentes escenarios. Yo creo que ahí es donde uno puede ver un poco, las metodologías pueden ser distintas, pero el objetivo es el mismo, reprimir a lo que piensa distinto.